¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Gracias por permitirnos ingresar a cada uno de sus hogares y compartir, como cada viernes lo hacemos, a partir de las 21 horas, abanico, panorama de fe, como siempre, con un placer gigante de que nos permitan llegar a su casa. Pastor, buenas noches, ¿cómo estás? Cecilia, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Bien. contenta. Un estudio Nuevo, maravilloso, renovado. ¿no? Digámosle a la gente que estamos inaugurando prácticamente Exacto. este estudio lindísimo, Estamos aquí muy apropiado. en Canal 3, por supuesto, en Sí, Paseo así del es. Ágora. Sí. Deseosos de que podamos disfrutar no solamente de esta noche, sino de todo lo que se viene con un estudio nuevo. Desde ya agradecemos a las autoridades de este lugar, de esta empresa, que nos permite este espacio, ¿no? Vale decirlo, ¿no? Siempre. Y estamos muy, pero muy cómodos y también, por supuesto, bien contentos de poder participar de este estudio encantador. Que cambien de lugar y nosotros seguimos estando. Así Seguimos. que nos sentimos súper cómodos. Totalmente. Así que agradecerles, Muy por lindo. supuesto, a Sí. las autoridades de Canal 3 Sí, y señor. recordarles que pueden vernos también a través del Canal 30, La Grilla de Telpín, www.canal3pinamar.com, como siempre, aquellos que nos quieren seguir a través de la web. Así es. Y cada viernes tenemos un compromiso con ustedes, que es hablar de un tema que de alguna manera nos relaciona a todos como sociedad. Y hoy tenemos un tema bastante picante. Sí. ¿Estamos endeudados? Mira, yo no pretendo ser enigmático porque no es la idea de abrir digamos, un enigma, un interrogante o un hermetismo. Pero vale tu pregunta, porque sobre eso queremos un poco desarrollar el tema en este programa. Yo te tengo que responder, sí lo estamos. Pero a lo mejor nuestros televidentes podrán entender que tu pregunta obedece solamente a lo estrictamente material. Claro, puede ser, Nosotros queremos sí. hacer un abanico sobre una deuda, ¿no? Y tocarlo de diferentes facetas. Y sin querer jugar con ustedes No es para en cuanto jugar a la este pregunta. tema, No, no. para nada. Pero bíblicamente nos vamos a dar cuenta que no es ningún juego, una deuda, No. porque no lo es en ninguna faceta. Una Por deuda favor, no es un juego en ninguna faceta. Así que un poquito sobre eso, y obviamente lo que dice la palabra del Señor y a dónde queremos apuntar, es el tema para esta oportunidad. Por supuesto. Y cuando ustedes hablan de deuda, seguramente ya dicen, ay, no me vas a dejar dormir esta Sí, noche, me claro. va a venir a la memoria las cuentas que tengo que pagar. Claro, si lo vinculamos netamente a lo que es material. Exactamente. Pero hay otros puntos justamente que queremos tratar en el programa. ¿Qué significa ser deudor, por Claro, ejemplo? claro. ¿Quién es deudor? Todos Claro. somos deudores. Vos sabés que si nosotros hablamos justamente de deuda, tendríamos también que hablar de un deudor. Es decir, si yo tengo una deuda, a alguien le adeudo. Es decir, hay sobre mí un deudor. Y si hablamos de un deudor, también tenemos que hablar de un acreedor. El que cobra. ¿No es cierto? El que Así tiene que el derecho a exigirme. vos fijaste cómo se va atando cabos todas las cosas, ¿no? Que empieza desde una punta y vaya a saber dónde termina. Pero vamos a mirar en la palabra del Señor, ¿no Por es cierto? favor. Tal vez en este bloque o en los que sigan de esta oportunidad, que también somos, delante del Señor, deudores. Vamos a explicarlo después. Por favor, claro, porque cuando hablamos de deudas tenemos que llamar, en este caso, a una persona que sea experta en los números y que todavía no la hemos presentado. Claro. Y nos referimos a nuestro compañero Ariel Albarracín. Ari, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Acá estamos viendo los números y son abrumadores, abrumadores. Pero bueno, Argentina, como lo venimos diciendo en otros programas, ha pasado por situaciones similares y vuelve a resurgir. ¿Sí? Habíamos dicho de que era el síntoma, o por decir así, la curva de la Argentina, que se usa en temas de estudios. ¿Sí? Y si a cuanto a deuda hablamos, Argentina debe 334.290 millones de dólares. Wow, ahora en la actualidad. Es un número. Y que si tenemos que hablar de cantidades de habitantes en nuestro país de manera individual, es decir, ¿cuánto tiene que pagar el pastor Carlos? ¿Cuánto tengo que pagar yo? ¿Cuánto tiene que pagar mi hija, mi esposo, cada argentino? ¿Se tiene un número, por ejemplo, de cuánto es lo que tiene que pagar cada uno de los argentinos? Se lo preparo para el próximo bloque, ¿Se pero puede sí, medir? se puede. Sí. ¿Hay una medición sobre eso que después lo vayas a comentar? Sí, lo tenemos que dividir sobre la cantidad de habitantes que hay en el país según el último censo y tenemos un estimativo. Obviamente la población argentina ha aumentado en este último tiempo, ¿no? Ya que el próximo censo se va a hacer recién el año que viene, Exacto, en el 2020. 2020. Bueno. Y ahí vamos a tener una cifra más exacta de cuántos argentinos hay y cuánto debe cada argentino. Porque
espero que afines el lápiz y que nos des un buen número que nos toque a nosotros favorablemente. Pero qué realidad, ¿no? Porque si hablamos Porque de qué feo, deuda, ¿verdad? estamos hablando de que muchos a veces Sí. hipotecamos el futuro de nuestros hijos, Seguramente. ¿no? Y me viene a la memoria, ojalá, por favor, que esto no ocurra en nuestro país, porque estamos hablando de endeudar a nuestros hijos. Antiguamente se pagaba Eso. con los hijos Bueno, cuando había justamente, deuda. ¿cómo se paga una deuda? Y acá soltamos otro interrogante. Vos preguntaste al principio, ¿estamos endeudados? Y yo te respondí abiertamente, sí lo estamos, ¿no? Estamos. Bueno, ahora surge o surte otro interrogante. ¿Cómo se paga una deuda? Yo no sé cómo se la va a ingeniar después nuestro técnico Claro. en otro bloque para decir los números internacionales. Porque lo van a venir a buscar, nacionales. porque si él tiene Sí, la solución. claro, yo no sé cómo hace este hombre para tener justo en el momento todos, digamos, los números casi correctos, digamos, ¿no? Pero en las Escrituras habla, en Segunda de Reyes, una mujer viuda que también tuvo una deuda, y yo quiero leerles a todos nuestros televidentes, si es que no conocen las Escrituras, y si no la conoce y tienes a tu lado una Biblia, como yo tengo aquí, como tenemos nosotros acá, en Segunda de Reyes es una de las, una crónica, una carta de los antiguos, aparece en el capítulo 4 de ese libro la historia de una viuda común y corriente, una señora que perdió a su esposo, que le iban bien las cosas en un momento y las cosas comienzan a cambiar a la hora de la muerte de su marido. Ella se queda con 2 hijos, tiene que hacerse la responsabilidad de llevar adelante toda la historia de la familia, ante la ausencia de su compañero, en fin, toda una historia como le pasa a cualquier persona en este tiempo, igual le pasaba en aquellos tiempos, con la distancia que en el tiempo antiguo, hizo lo que yo le quiero leer, se pagaba, fíjese, como una deuda. Se lo quiero leer. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo era un profeta por aquel entonces, diciendo: tu siervo mi marido, le dice la señora al profeta, tu siervo, que era mi esposo, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y escuchen esto, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y luego hace una historia que yo no quiero remitirme ahora, porque lo primero es lo que yo quiero con Cecilia dar una aclaratoria, pero para tener un poco más de incidencia. Y ella le dice: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. El profeta le dice: bueno, ve, pide algunas que otras vasijas, porque yo voy a hacer, entre otras cosas, un milagro para que tu deuda no sea pagada con tus hijos, sino con el aceite que se iba a provocar luego de un milagro. Y si usted tiene una escritura en su casa, lea toda esta historia, es maravillosa. Pero yo no quiero hablar del milagro de cómo se paga con el aceite, según el milagro del Señor, sino lo primero, Claro. que era la deuda, se pagaban con los hijos. Es decir, vos no podías pagar con dinero y el acreedor venía y te hacía, quiero ponerlo en estos términos, va a ser curioso, venía, se sentaba con vos, sacaba su lapicera, un papel, y después de hacer algunas cuentas conforme a lo que vos le deudabas, él te venía y decía: señora, a usted le va a salir 2 hijos. Terrible. A usted le va a salir 2 hijos. ¿Qué me decís? No, terrible. Realmente esta situación, a ver, en la antigüedad se daba de forma habitual, por eso existía la esclavitud, Ya, donde exactamente. se trabajaba y en base a la deuda que se tenía, de Se hecho se pagaban iban los hijos. lejanos, se iban a lugares muy lejanos, el desprendimiento y todo lo que implica justamente por una deuda. Por una deuda. Cabe destacar que si usted sigue con el relato que yo no le leí, no fue pagado así, por lo menos en este caso. Dios intervino. Claro, Porque Dios porque se intervino. pagaba así. Vaya a saber cuántas viudas o cuántas familias, aún sin viudez en el medio, los acreedores venían y se cobraban con los hijos. Tal cual. La vieja deuda. Acá en este caso no, porque interviene el Señor, hay un milagro, el profeta hace un milagro de aceite, en fin, una historia maravillosa que le invitamos desde aquí a que usted pueda tener, digamos, el recurso bíblico para que se entere, pero se pagaba con hijos las deudas. Ahora no Qué tremendo. sabemos cuál fue el motivo de la deuda. Acá No no lo lo sabemos. tenemos, no lo detallamos, pero seguramente ustedes que están en su casa conocen el motivo de su deuda y quizás no sea desde Sí. lo material, No. pero sienten que los acreedores, puede Sí. ser la delincuencia, puede ser las adicciones, Claro. puede ser malas decisiones que hemos tomado como padres, se están viniendo a cobrar a nuestros hijos. Sí. Y si Dios no interviene, bueno, van a caer en esta esclavitud que tiene que ver justamente con cuestiones que vivimos en el diario vivir. Acreedores que vienen, que nos roban el sueño, que nos roban la paz y que Claro. nosotros nos sentimos
atormentados muchas veces, ¿no? La sensación de deuda, decir, estoy obligada a cumplir con Es muy alguien. difícil estar endeudados. Después cuando nuestro compañero pueda disertar un poco sobre estas cosas que nos está pasando a nivel país, es difícil porque involucra también no solo el presente, sino el futuro. Como en el caso de la viuda, sí. imagínate perder a 2 hijos, que si vamos a lo técnico no lo estaba perdiendo, estaba pagando. Sí. Porque era de la manera que se pagaba en la antigüedad. No estamos diciendo que en estos tiempos se va a pagar igual, pero digo, las deudas que uno tiene son difíciles de soportarlas hasta que uno las paga, ¿no es cierto? Y ya ahora mismo podemos hablar, o tal vez en el otro bloque, para darnos cuenta que también nosotros, ustedes, los que nos están mirando, somos también deudores, y no justamente de cosas materiales, sino de cosas espirituales. No sé si lo tocamos ahora o si tienes algo más para preguntarle puntualmente, al compañero. No sé si afiló el lápiz, tampoco me quiero ir a comprometerlo, pero realmente esto de que nos queda como padres, ¿no? ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? Somos deudores incluso de su futuro, y también me quedo pensando en el reclamo de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes a nivel mundial, porque vemos una sueca de 16 años que se ha parado frente a los líderes mundiales pidiendo justamente que ya empezamos a revertir un montón de situaciones, porque ¿qué le estamos dejando a ellos, a las futuras generaciones, en cuanto al medio ambiente, en cuanto a la ecología? Estamos dejando una deuda que ya ahí no hay venta de hijos porque ya están hipotecado el futuro de nuestras futuras generaciones. Así que digo yo, si somos deudores, no solamente del hoy, sino del mañana, ¿qué le dejamos a nuestros hijos? Claro, si hablamos de deuda, incluso hasta podemos involucrar la palabra hipoteca, ¿no? No podemos hacer hipotecar el futuro de nuestros hijos. Y cuando hablo de los hijos hablamos de nuestro país, de nuestra tierra. Nosotros venimos de aquellos que nos dejaron una herencia, y no hablo de la herencia como se usa tanto a nivel político, sino de la herencia natural, de esa prosapia. Hoy somos nosotros el presente, como familia, como padres, ustedes que están allí también viéndonos, pero nosotros quisiéramos evitar que si a lo mejor hemos venido con deudas del tiempo pasado, no quisiéramos dejarle a los que vengan Por favor, esa no. hipoteca. No sé si vamos a lograrlo, pero queremos intentarlo, ¿no es cierto? De tratar no sé si de revertir, pero hacer, digamos, algo que nos pueda ayudar a ver cómo sacar de ese endeudamiento que tenemos en muchas cosas. Lo que estabas diciendo un poco sobre la construcción de las disciplinas, de la docencia en los hijos, de que ellos puedan también tener mayor educación, nosotros como responsables, como padres también, el Estado, nos debemos también a cuántas familias. Eso también. No queremos hipotecarlo para que los futuros de nuestros hijos se queden sin educación. Por favor, yo digo, me quedo pensando, ¿no? Porque también soy mamá y estoy pensando en qué futuro le dejamos a nuestros hijos. Y a veces nosotros nos sentimos también deudores. Total. Y acreedores incluso de otros. Yo quiero hablar en el próximo bloque acerca de cuándo nosotros podemos exigir como acreedores y cuándo no, porque también somos deudores. Totalmente, eso lo vamos a ver, sí. Un pequeño bloque, sí, pero después de este pequeño corte comercial. Segundo bloque del abanico Panorama de Fe, y claro, todo lo que se habla en el entrebloque, digo yo, cuando estamos tocando un tema tan importante como es estar endeudados. La gente pensará que nosotros en los bloques de descanso no hablamos nada de esto, al contrario. No, muy por el contrario. Sí, tocamos temas como si estuviéramos en el aire, les puedo asegurar. Y la verdad que decimos, ¿cómo salimos de esta? Porque ¿quién no está endeudado? Todos estamos endeudados. Lo que no deja de ser un tema fácil para desarrollar, créanos, porque es un tema espinoso. Sí, lo es. Escabroso. Sí. Picante. Sí, porque ¿quién puede soportar una deuda? Es difícil. ¿Nos robaste el sueño? Dijiste en principio, ¿nos robaste el sueño? ¿A quién no? Sí, tal cual. Sí. Y sobre todo cuando hablamos de cómo invertir a nuestros hijos. Y habíamos dejado ahí latente que... Aparte, a ver si considerás, la gente se enferma también por la deuda. Sí. Psicológicamente, físicamente. Sí, tal cual. De hecho... Deberíamos preguntarle a algún doctor algún día si algo de esto que estamos diciendo es una simple especulación
¿O realmente eso acontece? ¿Qué opinas? Sí, la verdad, bueno, lo digo como comunicadora. Lamentablemente hoy la ¿Han pasado casos información, así? sí, la ¿Antecedentes? información es como que todo el mundo, bueno, sale, se manifiesta, se queja, la preocupación por los hijos, Claro. el Sí, tema sin de la duda. deuda, y ahí voy a meterme nuevamente, porque le habíamos preguntado a Ariel, es decir, cuánto teníamos que pagar aproximadamente cada argentino, y todavía no hablamos de los no nacidos. Por favor. Ya tenemos, Ariel, en este caso los datos específicos de cuánto es lo que debe cada uno de los argentinos. Es doloroso. Está actualizado, de hecho, había pasado un monto, pero ahora hace poquito el INDEC sacó o liberó el mes pasado cuánto es la deuda actualizada, y estamos hablando de los 283.567 millones de dólares, Qué bárbaro. y corresponde a cada ciudadano 6.310 dólares. O sea, yo debo 6.310 dólares, ustedes deben 6.310 dólares cada uno. ¿A cuánto está el dólar hoy? Aproximadamente 60, Sí, por 60 decirlo a pesos. grotesco modo. Multipliquen 6.310 por 60, es lo que debe Cada todo, habitante. cada uno de los argentinos. Ahora, si yo tuviera 6.000 y pico dólares, ¿cómo decís? ¿Yo quedo libre de la deuda? No. Porque deberían responder todos. Claro, a nivel global, lo estoy haciendo Claro. para romper un poco el hielo, porque los números nos ponen bastante espinosos. Es decir, que mi hija que tiene 10 años debe 6.310 dólares. Qué bárbaro. De hecho, aumentó con respecto al 2015 un 75% la deuda por cada habitante. Pa. Es un montón. 75. 75% por cada habitante. Bueno, y el ritmo que vamos como país, ¿cuánto crees que necesitamos en años, en meses, en décadas para poder pagar? ¿Se puede estipular eso? ¿Hay formas de sacar una base? ¿Vos creés? Se hablaban de 20 años para que el país se normalice, pero creo que nos estamos quedando cortos. Pero Yo creo- esperá, Ariel, dentro de 20 años yo voy a tener 80, no voy a poder disfrutar. Claro, porque está endeudado ¿Cómo, siempre. cómo es? A ver, sacanos de este pozo, por favor. Bueno, hay que ver si hay un plan económico, ¿no? Viable como para que pueda recuperar en base a la industria y en base a no generar tanto endeudamiento. Pasa que el endeudamiento es necesario. Qué difícil. Ahora yo lo puedo preparar para el próximo bloque, Sí. el endeudamiento global, o sea, los países más importantes, más Claro. industrializados, también tienen deuda. Para no sentirnos tan mal, que somos lo único que debemos, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, en un ratito se lo consigo el dato. Sí, sí, sí. Bueno, esto quizás Qué situación, uno se preocupa, ¿no? Porque estamos hablando de que, señora, señor, usted que se está esforzando, que está tratando de pagar la tarifa del fin de mes, bueno, sepa que también tenemos una deuda individual cada uno de los argentinos. Pero a ver, con esfuerzo, sacrificio, buena gestión, buenos economistas, esta situación, a ver, a pequeño, mediano, largo plazo se puede llegar a revertir. Pero ¿qué pasa con aquellas circunstancias, Ariel, donde ya es irreversible? Donde se dice que, por ejemplo, con el medio ambiente hay cuestiones que ya no se vuelven para atrás. Hay animales que ya están extintos, hay situaciones que ya parece que la deuda, y ya no podemos hablar de deuda, ya no hay vuelta atrás. Veíamos, por ejemplo, los incendios en el Amazonas, sin irnos más lejos. Se estaban perdiendo miles de especies que todavía no estaban catalogadas o digamos que no eran especies que todavía estaban dadas a conocer en su totalidad. Especies de animales que no vamos a conocer porque se murieron, se extinguieron antes de salir a la luz. Antes de que ¿Eso engrosa una deuda, esa pérdida natural, de lo que consideramos que es irreparable? ¿Engrosa la deuda Ahora- en líneas generales, por ejemplo? Yo creo que es un tema más, digamos, la deuda que tenemos nosotros con Dios, porque ahí apuntamos a Génesis, cuando hablábamos que en el sexto día Dios creó al hombre, Sí, sí, claro. ¿sí? Y Él nos puso para que señoreemos Ajá. a todos los animales sobre la tierra. Del cuidado que tenemos De que cui- tener, la responsabilidad. Nos puso como administradores, Exactamente. digamos, de todo lo que está vivo acá. Exactamente. Y no Y- hemos cumplido. Y no hemos cumplido, creo que nos estamos endeudando con Somos Dios, que eso deudores, es ahí más está. grave. Exactamente, tienes razón. Bueno, y en el Padre Nuestro, ¿cuántas veces la gente lo dice de memoria y de boca hacia afuera, lamentablemente? Pero cuán poco Ahora- significado le valemos a esta palabra diciendo, Padre, perdónanos nuestras deudas. Claro. Ahora, ¿Cómo? nosotros perdonamos a nuestros deudores. Me dejas pensando, ¿no? Quedamos pensando especialmente en
en la especie de estos números que son insostenibles y son insoportables. Ay, sí. Ahora, a ver, más allá de que no podemos evitar deudas en la vida, señores que nos están mirando en nuestro programa, ni podemos evitar que los acreedores no vengan por nosotros, como fueron a la casa de la viuda que veíamos hoy en principio. Tenemos que saber que delante de Dios, y un poco recién lo decía el señor Ariel, cuando dijo que somos responsables por lo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos enseñorear y darle el cuidado pertinente, y tiene razón lo que dijo Ariel. Por eso somos deudores, incluso hasta una falla en un error del hombre que rompe con la naturaleza, y es verdad que somos responsables, no es que se quemó por quemar, somos responsables y nos permitimos volver a caer en la deuda, porque tiene razón lo que dijo Ariel. Si Dios nos puso como responsables, somos deudores. Ahora, más allá de todo eso, somos deudores porque lo dice Romanos 8 y el verso 12. Y acá sí queremos hablar de que realmente todos nosotros, y no porque tengamos la culpa, porque queremos quitar la culpa de este programa en cuanto al tema que estamos tocando sobre la deuda. A lo mejor usted y yo no somos responsables de estos millones y millones que ya no alcanzan ni los puntos ni los ceros a la derecha que el señor recién Ariel estaba mencionando, o quizás sí, no lo sé, pero sí somos deudores bíblicamente acerca de algo que yo quiero leerles y con Cecilia un poco tratar de desglosar. Dice Romanos capítulo 8 y verso 12, escuche esto: así que, hermanos, el apóstol Pablo dice esto para todos nosotros, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros somos deudores de Dios, Cecilia. Ahora, quizás aquellos que nos están escuchando dicen, no entiendo, deudores de la carne, deudores del Espíritu. Claro. Nosotros no estamos en deuda con la carne, con nuestra persona. No. Si lo dijéramos sin el recurso bíblico. Pero cuando conocemos a Dios, cuando nos damos cuenta que hay un Dios, automáticamente nos ponemos a sacar cuenta que sí somos deudores, porque hay alguien que sin haber sido deudor se encargó de nuestras deudas en la cruz del Calvario. Él no necesitó subir a la cruz porque él no le debía nada a nadie. Y hablo de Jesús, amigo. Él subió a la cruz para pagar todas nuestras deudas. La deuda de la viuda que veíamos en principio, este índice que marca muy bien siempre en nuestro programa el señor Ariel Albarracín, lo que estamos tratando de converger en lo que charlamos siempre con Cecilia, somos deudores al Espíritu. Porque si podemos hablar esto, hablamos de que todo el hombre, aun aquellos que pueden tener los países que siguen adelante, que están mejor económicamente, también lo son, delante de Dios. O sea, no le debemos a la carne nada, porque nosotros, la carne nos ha dejado empeñado y endeudado, porque hicimos las cosas mal. Ahora, deudores al Espíritu, es lo que quiero comentar. Le debemos la vida a Dios. Sí, tal cual. Somos deudores, tenemos una deuda con Dios. Y por eso es el Espíritu de Dios hacia nosotros, que nos hace cambiar de posición, que nos hace incluso conversar estas cosas, este programa, para que ustedes puedan, digamos, tener un poco de luz de cómo Dios ve las cosas, y Dios nos ha levantado aquí a nosotros para que podamos transmitir desde la sencillez estas cosas, para darnos cuenta que somos deudores. Ahora, antiguamente, cuando se sentía esta deuda delante de Dios, se hacían sacrificios, ¿no? Anualmente se iba al lugar destinado, el tabernáculo, para quitar las culpas, para quitar las cosas que hicimos mal durante el año. Pero dijo algo que es tan importante. Jesús se entregó sin haber sido deudor, porque totalmente. Él nunca cometió pecado, Él nunca falló, Él nunca se equivocó como nosotros. Intencionalmente o sin intención nos equivocamos y somos deudores ante Dios en nuestro espíritu. Jesús, déjame ponerte y continúas. Jesús no pagó su deuda, pagó la nuestra. ¿Por qué digo que no pagó su deuda? Porque no tenía por qué pagar nada. No. Pagó la nuestra.
Por eso digo, antiguamente quizás era un sacrificio, pero Jesús se entregó por amor para que esas deudas, esas situaciones que nosotros nos sentimos en falla con Dios, que sabemos porque nuestra conciencia nos dicta, mirá, te equivocaste, mirá cómo sembraste, mirá lo que hiciste, y es esa culpa que a veces sentimos que Dios no quiere que la sintamos porque Él borra toda culpa, borra toda esa deuda, siempre y cuando somos como esa viuda que buscó el milagro. Milagro de la salvación, ni más ni menos que eso. Claro, por eso la iglesia, por eso la expansión del Evangelio, ¿no es cierto? Para erradicar esa culpa que recién estaba obviamente diciéndolo muy bien Cecilia, porque si no te das cuenta, si yo no me diera cuenta que soy deudor a Dios por lo que ha hecho Cristo por mí, jamás podría darme cuenta que la vida va por otros costales. Entonces, imaginemos esto, imagínate a la Argentina empezando a cambiar, no digo de que no nos hagamos cargo aún como nación, como Estado, de esta deuda que recién tiraba los números de una manera increíble, Ariel, pero si pudiéramos posicionarnos de otro punto, nuestros políticos, nosotros como iglesia, todos los ambientes, de mirar a Dios. Tal cual. ¿No empezaría a haber allí en el fondo una lucecita para empezar a generar un cambio real, para esperanzarnos, Cecilia? ¿Qué pasa cuando uno no llega a pagar una cuenta y tiene la intención de poder pagarla? Bueno, Claro. se presenta y dice, mira, no puedo, ¿me das una prórroga? Exactamente. Con Dios no existe eso. Exactamente. Pero ¿qué busca Él? Que reconozcamos que estamos cerrados, que reconozcamos que estamos en deuda. Hasta que eso no pasa en nosotros, no vamos a poder revertir la situación. Por eso, muchas veces, quienes están pagando esa deuda que nosotros no reconocemos, son nuestras futuras generaciones, porque nos equivocamos como padres, porque sembramos mal quizás en cuanto al consejo, en cuanto a las directivas, porque le dimos la espalda a Dios, porque no creímos que Dios era importante, y volvemos a decir esta culpa, que no se trata de hablar de culpa acá, simplemente se trata de reconocer que sin Dios no podemos alcanzar, y que esa situación de deuda, porque deuda en este caso estamos hablando de pecado, es esa circunstancia que hacemos mal delante de Dios y que nuestra conciencia nos dicta, pero no queremos reconocer. Hasta que no reconozcamos, no se va a poder cambiar la situación. Es muy difícil, y a lo mejor lo que le podemos preguntar a Ariel sobre una hipoteca, ¿cómo se levanta una hipoteca? Qué lindo es cuando vos terminás de pagar, Ariel, te pregunto, un crédito de un vehículo, de una casa, y que de pronto sabés que al mes que viene, al mes siguiente, te van a entregar la prenda del banco porque ya pagaste esa hipoteca. Y cuando esa hipoteca vuelve digamos, a tus manos, como dueño de esa prenda, ya liberada porque la pagaste, me parece que comenzás a tener una vida diferente. Porque mientras estamos hipotecados, lo dijimos de un principio, no podemos estar tranquilos, no podemos descansar. Así le pasa a millones de personas, no solamente en Argentina, sino en el mundo. ¿Qué podés decirnos en cuanto a eso? ¿Cómo se libra de una hipoteca en Argentina, una familia tipo como nosotros? Bueno, yo sé que es una pregunta demasiado... No, pero sin ir más lejos, fuerte, viendo los índices, ¿no? Ujú. Vamos a basarnos en los índices y en los números. Claro. Y lo que dice el índice dice que Estados Unidos Ujú. tiene una deuda de 18.624.000 dólares. Estamos hablando de deuda. Estados Unidos también. Estados Unidos. Mira vos. Pero si nos vamos al habitante promedio, o sea, debe de ver mucho más que nosotros, Ujú. tiene un buen estilo de vida Claro. comparado con nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? Y yo creo que es un problema netamente espiritual. Yo me acuerdo, por ejemplo, el libro de Éxodo Ujú. habla del desierto de Sin. Y me da gracia porque paradójicamente ellos se quejaban todo el tiempo, los hebreos, porque estaban sin agua, estaban sin carne, Sí, sí. sin verduras, y se quejaban por todos. Y ahí pasa a haber un espíritu, digamos, de esclavitud. Y si comparamos la deuda con la esclavitud, ¿no? O la deuda que tenemos para con Dios, o la deuda que tenemos para con el hombre es esclavitud. La deuda que tenemos para con Dios es deuda. Es algo que debemos cumplir. Ahora, el problema es que cuando estamos en ese espíritu de esclavitud y empezamos a quejarnos por lo que Dios nos puede mandar. En ese caso, en el desierto de Sin, les mandó agua endulzada, cuando el agua era amarga, le mandó codornices, le mandó el maná, nunca faltó.
El tema es ese espíritu y cambiar ese espíritu. Y con ese espíritu no podemos levantar una hipoteca. Por más que tengamos la plata, porque esa plata va a caer en un saco roto, no la vamos a tener en el bolsillo, la vamos a gastar en otra cosa, o nos vamos a volver a endeudar. Interesante. Bueno, ¿y cuánta gente hace esto, no? Porque yo lo paso al plano de la actualidad. Hay gente que siente que le está fallando a Dios en algo. Entonces, ¿qué hace? Trata de limpiar su conciencia ayudando al prójimo, llevando a alguna institución, y está perfecto. Pero eso no limpia su culpa, no limpia su conciencia delante de Dios. Es una cuestión de actitud, como decía, dejar de quejarnos, reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Y no podemos hipotecar la esperanza. Sería lo último que nos podría pasar a los seres humanos, no solamente a los argentinos. ¿Sí? Nos vemos hipotecando la esperanza. Si no tenés deuda, seguramente te vas a sentir en libertad, aliviado y en un montón de situaciones que quizás hace tiempo que no te sentís. En el próximo bloque vamos a hablar acerca de cómo sentirnos libres ya sin deuda. Tercer y último bloque del abanico Panorama de Fe. Y seguimos hablando de un tema que realmente nos preocupa y muchísimo, donde si uno no tiene el apoyo, la contención, la búsqueda a Dios literalmente, puede desencadenar situaciones realmente de estrés. Cuántas veces la gente desesperada ha tomado decisiones equivocadas, y estamos hablando de la deuda. Sí. De una deuda donde como medio de comunicación muchas veces me ha tocado dar información de jubilados que han sacado crédito para pagar una cuenta. Y decimos, ¿esto es correcto? Bueno, la pregunta es, si hablamos de una jubilada, ¿podemos hablar en el ámbito nacional? ¿Argentina pide plata para pagar deudas? Ariel, ¿podrás respondernos esto? Argentina vive pidiendo plata para pagar deudas, ¿sí? Porque tiene compromisos sociales, pero a su vez también, por ejemplo, del Banco Mundial, ¿no? Piden que también achiquen, por ejemplo, beneficios como la jubilación, achiquen beneficios sociales para poder cumplimentar con esos pagos. O sea que es un círculo vicioso, o sea, nos metemos más en deuda, pero el perjudicado, digamos, es el ciudadano de a pie. Claro, las clases por ahí más vulnerables, ¿no? Las clases más vulnerables, hablamos de los jubilados, hablamos también de los pensionados, discapacitados en general. La medicación se vio que esa medicación entra en dólares y esos pagos que se hacen se achican un poco, se recortan, para que esa plata que se recorta va para el Banco Mundial. Claro, de algún lado hay que exprimir, como quien dice, ¿no? Hay que sacar y lamentablemente a veces se afecta a las clases más vulnerables de nuestro país. Y claro, ellas entran en desesperación. Pero antes de irnos al corte comercial, yo decía, necesitamos sentirnos libres. Sí. Necesitamos esa esperanza, como decía el pastor, de decir, ¿puedo salir de la deuda? ¿Puedo seguir adelante? ¿Puedo sentirme libre? Claro. Yo siempre, desde que tenemos estos programas, he llegado a pensar que tendríamos que hacer un programa sin pausas. Claro. Porque en la pausa ustedes no saben los temas que tocamos, que son los temas que estamos abordando ahora, pero a veces hasta nos sentimos una pena de no poder transmitir a la hora que volvemos a estar con ustedes lo que hemos hablado en la pausa. Pero a la vez nos sentimos con pena porque no podemos ingresar a su casa, claro, porque seguramente en el corte ustedes siguen la charla. Claro, bueno, porque esa es la idea. Súper rica. Eso, es rico el ambiente, la charla, la comunicación, y aunque parece duro, especialmente lo que toca Ariel, que son números exactos, claro que se pone más ríspido el pensamiento, ¿no? Pero fíjese, otra figura de los dos deudores, y ya viniendo un poco más adelante de la viuda que veíamos en principio, en el Evangelio, está en Mateo capítulo 18, una historia sobre dos deudores. Si bien es una paradoja, es una figura, es un simbolismo, pero vale para un poco presagiar la idea de aquello que estamos acotando en este programa. El tema es así, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, y acá va a aparecer la misma figura que veíamos en principio, en Segunda de Reyes, con el asunto de la viuda que debió haber pagado su deuda con los dos hijos.
Y no podía pagar. Y no lo podía hacer, menos mal que después apareció el milagro, que ya les comentamos. Fíjese que acá también, en estos tiempos modernos, o en los tiempos más adelante, la viuda, para decirlo de una manera más ordenada, dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado, ¿ve? Es lo que tenemos que hacer, mirar al Señor, suplicándole al Señor, dice, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y cuando le pregunta al Señor, el Señor es la figura de Jesús, es la figura de nuestro Dios. ¿Y qué ocurre en el verso 27? El Señor de aquel siervo, movido a su misericordia, o a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Si sigo leyendo cosas que no voy a hacer, vamos a encontrar que hay una persona que es la misma, del cual le fue perdonado y que debió haber hecho lo mismo con otro y no lo hizo así, pero eso lo deja para otro momento. Quiero quedarme con el verso 27. Se encuentra con el Señor y Él lo libra de la deuda real. Claro. Así hace Jesús con nosotros. Y el sentimiento, me imagino que debe ser inexplicable, ese sentimiento de libertad de la deuda. ¿Vos te imaginás? Recuerdo sobre todo desde la información, ¿no? Cuántas familias han escriturado en este último tiempo y la alegría de tener el techo seguro, ¿no? Decir, esto es mío, ya está, no es que tengo que estar pensando dónde van a dormir mis hijos, la seguridad. Y me parece que la gente hoy está necesitando eso. Y con el tema de que, bueno, ya vamos a olvidar de la deuda, no significa que no le vamos a dar a César lo que es de César. Pero la Biblia también dice, y a Dios lo que es de Dios. A veces estamos tan afanados, tratando de cumplir con el César, y está perfecto, que nos olvidamos de darle a Dios. Exactamente. Y acá estamos hablando de esta persona que le debía a Dios. Exacto. Y que dijo, yo no puedo pagar con todo lo que yo hago, con mis buenas actitudes, siendo buena persona, contribuyendo con el prójimo. Eso no le paga nuestra falla delante de Dios. ¿Qué es lo que paga nuestra deuda delante de Dios? El reconocer que no puedo humanamente, pero que Jesús, sin haberlo merecido, sin haber cometido pecado, fue a la cruz y pagó nuestra deuda. Y eso es maravilloso. La deuda más grande que tiene un ser humano, usted dirá, es la parte material. ¿Sabe que no? ¿Sabe que la deuda más profunda que tiene el ser humano es justamente estar en deuda con Dios? Porque al fin y al cabo, un día te sonríe la suerte, ¿no? Y yo recuerdo en la década del 70 cuando se inició el PRODE, mirá lo que estoy pensando, Claro. hubo un tal Negrete, Sí. que te acordarás, que pasó de la pobreza más fuerte a tener un coche, casi un Rolls Royce, donde él iba sentado en la parte de atrás, y aunque tenía derecho. Pues se ganó. Y se ve ganado. Y se ve el contrató un chofer, así recorría el país y estaba en todos los medios. Pasó de la nada a estar en el ambiente más encumbrado. A lo mejor hoy que tienes una deuda material, mañana se puede solucionar. Ahora, las deudas que son espirituales no tienen solución alguna, excepto cuando reconoces a Cristo. Cuando te postrás, cuando Argentina comience a destacar la idea de que tenemos que mirar y volver los ojos a Dios. Lo decimos siempre en la radio, vos lo decís en tu programa, lo decimos también nosotros en la radio, en la televisión, en la gente, en las calles. El día que nos encontramos con Dios y reconocemos la falacia, tal vez no la falencia, la falacia de no haberlo reconocido antes. Porque si no lo reconocimos antes es porque es puro y exclusivamente por la falacia o por la ignorancia. Pero cuando yo me encuentro con Dios y descubro que Cristo ha sido y es mi Señor, mi deuda comienza a desaparecer. Si elijo libertares, seréis Verdaderamente verdaderamente libres. No hay libre. otra forma en que Exactamente. uno se pueda sentir en plena libertad y seguridad si no busca a Jesús. Maravilloso. Me gustaría consultarle a Ariel, A ver. ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen la solución? ¿No? Que buscan, tratan, se esfuerzan y dejan justamente esta deuda y la trasladan a los hijos, ¿no? Desde lo psicológico, desde lo material, Exactamente. desde lo espiritual, no deja de ser una carga negativa. Total. Hay índices que hablan justamente de que este tipo de sentimiento de deuda se acarrea a los hijos, a nuestras personas que queremos, a nuestros seres queridos. Bueno, la peor deuda que podemos dejar es la deuda del encuentro con Dios. De no transmitirle nuestro conocimiento de parte de Dios a nuestros hijos. Esa es la peor deuda que podemos tener Sí, claro. para con las próximas generaciones. Exactamente.
Sin embargo, me baso en cuando dijo Cecilia, lo que es de César va al César, lo que es de Dios es para Dios. Había un hombre en la Biblia que se llamaba Zaqueo, que era un publicano. Un publicano era una persona que era recaudador de impuestos para los romanos. Exacto. Él estaba bien, él le daba al César lo que era del César, pero él reconoció en algún momento quién era Jesús, quién era Dios. Entonces buscó subirse a un sicómoro, un árbol muy robusto, pero petizo y fuerte. Se subió ahí arriba y miraba que pasaba por debajo la muchedumbre y pasaba Jesús. Es como que quiso salir de ese ambiente también de darle todo al César para empezar a darle a Dios y empezar a pagar esa deuda con Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Dijo que iba a ir a su casa. ¿Y qué le preguntó Zaqueo? ¿Qué podía hacer para ser salvo? Y bueno, él iba a dar la mitad de sus bienes a los que más necesitaban, si es que había hecho mal. Él empieza a pagar la deuda para con Dios. Eso está al alcance de todos los argentinos. Digamos, de esa forma empezamos a quitar esa deuda para las próximas generaciones, acercándonos a Dios, porque vamos a tener algo para transmitir. ¿Y cómo poder pagar esas cuentas con el Señor? Claro. O sea que lo que estás diciendo significa de que no le pagamos a Dios una deuda por más que tuviéramos todos los puestos petroleros y que seamos dueños de vaca muerta o que fuésemos, qué sé yo, una persona encumbrada allí, qué sé yo, en un saudí lleno de petrodólares. No alcanza nada de eso para pagar la deuda. Lo único que sí alcanza es cuando con un corazón predispuesto yo puedo renunciar a ese pensamiento y con sencillez y humildad busco al Señor. Una vida quebrantada, una vida que recoge su corazón y va a los pies del Señor. Te llames como te llames, seas como seas, aunque seas el dueño de la mitad de Argentina o no tengas nada, ¿no? Y te sientes deudor hasta que aparece Cristo. Lo único que tienes para pagar es un corazón rendido y humillado delante de la presencia del Señor. Automáticamente la deuda comienza a irse por otros costales, porque Cristo ha pagado la deuda, no su deuda, sino la nuestra. Y ahora algo que decía Ariel, ¿no? El tema del reconocimiento por parte de Zaqueo. Sí, le estaba dando a César, pero a Dios es como que lo tenía lejano. Pero cuando él reconoció, empezó a restituir. Y creo que eso tiene mucho que ver, aquellos que nos están escuchando. Si sentís que te equivocaste, bueno, empezar a restituir, a pedir perdón, a perdonarte a sí mismo, porque muchas veces eso nos cuesta, ¿no? Cuando hablamos del Padre Nuestro, que hoy lo citamos, y perdónanos en nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos deben. Y a veces el perdón ni siquiera está con nosotros mismos. Exactamente. Yo quiero hacer una oración, como lo hacemos habitualmente a esta altura del programa, como para ya ir finalizando, en este que ha sido un programa interesantísimo y que obviamente queda mucha tela por cortar, ¿no es cierto? Y hay mucha tinta aún en el tintero. Orar para que no pierdas la esperanza, porque es lo último que se tiene que perder. Y por sobre todo, creo que lo dijimos hace un ratito, lo peor que te puede pasar o que me podría pasar es hipotecarla a la esperanza. Vamos a hablar sobre eso. Padre, qué hermoso el tema de este programa maravilloso, hermoso por la implicancia de tu palabra, porque siempre hay esperanza, porque cuando abrimos las Escrituras, cuando comenzamos a hablar de ti, nos volvemos a esperanzar. Nosotros que caminamos contigo hace tantísimos años y cada vez que tocamos estas cosas se renueva la esperanza, como las plantas ahora en primavera, como las flores en su capullo ahora en esta estación del año. Así también es la esperanza en su renovación cuando miramos tu palabra. Si lo miramos así, Dios mío, con ojos naturales, es imposible. Es imposible, por eso la gente vive enferma, por eso la gente busca a cosas disparatadas para salir de ese lugar, Dios mío, que es imposible salir solo. Pero cuando apareces tú, las cosas comienzan a cambiar. Señor, te pedimos que bendigas a nuestro país, que bendigas a esta nuestra ciudad, a nuestros oyentes y a nuestros televidentes también, que ahora están tomando este programa. Que tu gracia, que tu Espíritu Santo traiga luz necesaria para darnos cuenta que nosotros podemos salir de esa deuda solo mirándote a ti, Señor. Tú has pagado por todos nosotros, Señor amado, una gran deuda y un gran costo
costo a expensas de ti, Dios mío, en aquella cruenta cruz. Que los argentinos, que Argentina, que aquellos que estamos en diferentes extractos sociales, en el lugar donde nosotros nos movemos, podamos remitirnos a los hechos. ¿Cuáles son estos? Mirarte a ti por sobre todas las cosas, creyendo de que tú tienes, sin dudarlo, nuestra salida. Cuando puedo reconocer mi necesidad delante de ti, Señor, las cosas comienzan a cambiar, porque tú nos diste, en medio de un enorme derrotero, una gran victoria, Dios mío, que jamás nosotros podemos devolverte a ti. Solo podemos hacerlo cuando vamos a usted, Señor amado, recogiendo el corazón. Ese es un gran principio. Y te ruego que la ciudadanía, el país, en estos tiempos, comience a mirar de esa manera tu palabra y tu buen espíritu. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y vuelvan en sí. Recuerden que cuando el hijo pródigo, que se sentía seguramente en deuda con su padre porque todo lo había malgastado, volvió en sí y fue recibido por su padre. Así que ojalá que les haya servido este encuentro, esta charla que hemos mantenido. Nos veremos el próximo viernes. Así es, por supuesto. Aquí en la pantalla de Canal 3, como siempre los viernes a partir de las 21 horas y cada una de sus repeticiones. Chao.